hoja, ¿sí? No solamente en cortes, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de cortes. No sé si los vieron ya, los cortes de cerebro Sí, lo dimos, profe. Sí, en profe. otra materia. Bien, horizontal, sagital, ¿los vieron? Coronal, Sí, sí, lo dimos. ¿sí? Bien, fantástico. Bueno, también hay una manera de ver al cerebro que puede ser, y dividiéndolo, como habíamos visto, en área anterior y área posterior. Y también está dorsal y ventral. La dorsal siempre se la considera la parte de atrás. Lo que pasa que es complejo, y ya lo vamos a ir viendo después, porque como ven acá en este dibujo, la parte dorsal, ¿sí? Equivale a la parte de más arriba, pero en otras circunstancias, el dorso es la parte de atrás, ¿sí? Como en una carta, al dorso. Entonces, después lo vamos a ir viendo bien con otro ejemplo. Bueno, vimos que el cerebro tiene pliegues, ¿bien? La corteza está en la parte externa del cerebro y la subcorteza en la parte interna. Acá en este dibujito que estamos viendo en blanco y negro, la corteza es esta partecita que estamos por acá afuera, ¿sí? La parte más externa. Después vamos a ver que existen distintos tipos de sustancias. Acá si se fijan bien, ven que está más grisáceo, después está blanco y después hay otras estructuras que están más de color gris, ¿sí? Si prestan atención. Bueno, eso es porque hay distintos tipos de sustancias en esas partes del cerebro, ¿sí? Más o menos se dan cuenta de lo que estoy hablando, de qué sustancias. Sí, la sustancia gris y la sustancia blanca. Bien, fantástico. Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Ustedes ya vieron de qué está compuesta la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿Por qué se llaman así? Sí, profe, lo vimos. Bien, fantástico. La sustancia gris está compuesta por qué, si se acuerdan, ¿eh? Por axones amielínicos. La sustancia gris, ¿segura? Amielínicos, no mielínicos, a eso. Ah, la blanca dijiste, profe, perdón. Bien, pero esa es la sustancia. Claro, eso está perfecto, pero para la sustancia blanca. Bien. Está muy bien. Son axones, ¿bien? Por eso se llama blanca, porque los axones están recubiertos de mielina, y la mielina tiene 80% lípido, o sea, grasa, y 20% proteína. Entonces es blanca. Por eso se le llama sustancia blanca. Muy bien, porque tiene axones. Está compuesta de axones. La sustancia gris está compuesta de... Los somas de las neuronas. neuronas? Ay, dijimos lo mismo. Sí, sí. Bien, fantástico. Sí, los somas, muy bien. Está compuesto de somas. Fantástico. Bueno, ahí lo que ven gris oscuro es sustancia gris y lo que ven más blanquito, sustancia blanca. La corteza está compuesta por sustancia gris. Y después, esto que está en el centro, que estoy marcando acá, esto no tiene ningún tipo de sustancia blanca ni gris. ¿Esto tienen, ya lo han visto cómo se llaman? ¿O son los mismos que están acá? Que son como unas maripositas. No alcanzo a ver yo, profe, qué señala. Sí, no se ve el mouse. ¿Ah? Ahí va. Estas maripositas que están acá. Esta mariposita de acá y esta otra mariposita de acá. A ver si ve el mouse. Acá al centro, ven que hay como una mariposa, se le dice, tienen que usar la imaginación. Hay una mariposa negra. Sí, sí, lo de abajo. ¿Los ventrículos sería? ¿Bien? ¿Los? ¿Ventrículos? Eso, muy bien, los ventrículos, pero estos son los ventrículos laterales. Hay 4 ventrículos. Los 2 laterales, que se llaman primero y segundo, el tercero y cuarto ventrículo. Algunas personas, hemos visto, tienen 5 ventrículos, pero no lo hacen ni mejor ni peor. Es una característica anatómica distinta. Muy bien, eso que ven ahí en negrito, que son como unas mariposas, se le dicen 2 alitas de mariposas, son los ventrículos laterales. Que cuando el cerebro se repliega y se dobla dentro del cráneo, quedan partes huecas. Estas partes huecas son los ventrículos laterales, que están rellenos de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que va circulando por el encéfalo, por todas las partes huecas del cerebro y la médula.
Cuando a alguien le hacen una punción lumbar, por ejemplo, para sacarle el líquido raquídeo, le hacen una punción en la médula. Entre las vértebras ponen una agujita y sacan ese líquido cefalorraquídeo, que es el mismo que va circulando por todo el sistema nervioso. Es como un circuito de calderas. ¿Vieron la calefacción central? Que es siempre el mismo agua que va dando vuelta por todos los calefactores, no sé cómo se dicen. ¿Bien? Esto es lo mismo, el líquido cefalorraquídeo va paseando por todo el sistema nervioso. Cuando, por ejemplo, se quiere diagnosticar una meningitis, se extrae un poquito de ese líquido y se lo evalúa. Si es una meningitis, rápidamente se van a dar cuenta, porque el líquido cefalorraquídeo, si vos lo ves, es como agua mineral. ¿Sí? Tiene la densidad del agua de mar, es transparente, ¿bien? Pero cuando está infectado, está purulento, se le dice. Vos ya cuando lo ves, tiene pus, ese líquido. Entonces ya sospechás que hay una infección. Bueno, ¿saben qué? Se sumó alguien. Vamos a sumar. ¿Conocían algo de meningitis o vieron alguna vez? ¿Se dan una idea qué es una meningitis? ¿Alguien alguna vez se hizo una punción lumbar? No, yo no tengo ni idea, profe. ¿No? Es muy parecido, o sea, es la misma zona donde le inyectan a la mujer cuando va a dar a luz para la cesárea o para alguno de ustedes si se operó alguna vez eh, alguna extremidad inferior y no lo durmieron todo, es la misma zona donde se inyecta la anestesia, de donde se saca eh, el líquido cefalorraquídeo. Dicen que es bastante doloroso, sobre todo porque no te anestesian antes, pero bueno, son unos segunditos nada más que se inyecta una aguja y se saca la muestra del líquido. La meningitis es una infección de las meninges. Es más común en los nenes chiquititos, ya después cuando uno es adulto no es algo común tener meningitis. Es propio de los chiquititos. Y lo que tiene a diferencia de otras infecciones del sistema nervioso es que el paciente, por ejemplo, cuando a veces se tiene un traumatismo de cráneo o una ACV, también vomitas o se tiene un tumor. Pero la diferencia con la meningitis, esto va a sonar medio fantasmagórico, pero el vómito es a chorro. Sale como en las películas de terror, a chorro. Ese es uno de los detalles. Y hay rigidez de nuca. O sea que, si vos, por ejemplo, está acostado y le sacás la almohada, queda igual rígido. Bien, la nuca queda rígida. Esos son como los dos signos diagnósticos que te diferencian de otro tipo de etiología de daño cerebral. Antes de hacer, obviamente, una punción lumbar o otro tipo de neuroimagen, por ejemplo. Bien. La meningitis, entonces, es una infección de las meninges. Se da por lo general en pequeños. Este no es un tema de la cátedra, pero es para que vayan asociando por ahí términos coloquiales comunes con la materia. Hay dos tipos de meningitis, viral o bacteriana, dependiendo cuál, se da un medicamento o no, se da un antibiótico o no. Por lo general las más dañinas son las bacterianas, que son las que suelen dejar, a veces los nenes pierden alguna función cerebral o terminan con alguna discapacidad o en silla de ruedas. Esas son las más bravas. Pero si no, si es una viral sobre todo, salen casi ilesos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre, pero es esto sencillito, tronco encefálico y médula espinal. Hoy estábamos viendo que tenemos sustancia gris y sustancia blanca, y vimos que había lo que se llama corteza. Bueno, todo lo que está por debajo de la corteza
Los estoy dejando que copien, ¿eh? Bueno, entonces, el resto del cerebro por debajo de la corteza se llama tronco encefálico. Acá se los voy a agregar. Hoy. Vamos a poner entre paréntesis. Mesencéfalo. Puente. Le voy a poner protuberancia. Y el bulbo. Profe, Sí, antes de que siga, hay un compañero que dice que lo está esperando para entrar y no lo acepta. bien. ¿Cómo se llama? Valentín Genari, pero me parece que ahí entró ya. Sí, profe, está Sí, sí, ya está. ¿Listo? Bien. Listo, buenísimo. Bueno, entonces, el tronco encefálico está todo por debajo de la corteza, que eso incluye el mesencéfalo. ¿Vieron algo de, o sea, esta palabra la conocen, mesencéfalo? Sí. Sí, bueno. ¿Se acuerdan que en la división cerebral tenemos prosencéfalo, mesencéfalo, rompencéfalo? Bueno, estamos hablando de mesencéfalo. ¿Bien? Bueno, mesencéfalo, puente o protuberancia, o sector pontino también se le llama, y bulbo raquídeo. El tronco encefálico, por ahí se dice, se conecta con la médula espinal. ¿Se entiende cómo sería el dibujito? Que desciende por la columna vertebral. La columna vertebral es el hueso que lo protege. ¿Bien? ¿Se hacen una idea cómo sería? Les busco un dibujito, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. A ver este. Estamos, el mesencéfalo, mesen siempre significa a la mitad o en la mitad. Entonces tienen que imaginarse que está de la mitad del cerebro hacia la parte más ventral, ¿sí? La parte más de abajo sería. Entonces estamos hablando que es de como por acá para abajo, ¿sí? Mesencéfalo está es el centro del cerebro, el mesencéfalo. Entonces ustedes ahí se ubican que es del centro y para abajo, porque si estamos hablando de protuberancia y de bulbo raquídeo, estamos hablando ya de rombencéfalo, ¿sí? Que está más abajo. A ver, ahí voy a mostrarles un dibujito, a ver si se ve. Voy a la cámara. A ver si me están viendo. Ahí. Bueno, ahí hay un dibujito donde se ve el tronco, ¿sí? Todo lo que está como en verdecito. Ahí está el mesencéfalo, el puente, se llama puente o protuberancia porque es como una pancita que le sale, ¿sí? Después viene el bulbo raquídeo y ya baja la médula. ¿Bien? ¿Se ve más o menos ahí? Lo que está ahí en marroncito, ¿qué es? Marrón oscuro. El cerebelo. Cerebelo, muy bien, genio. Bueno, entonces ahí tenemos un dibujito de lo que sería el tronco encefálico, que se conecta con la médula que desciende. Bueno, a ver, vamos a la presentación. Esto hasta ahí se entiende, ¿sí? Por lo general, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, justamente el tema acá es con el tronco encefálico. Porque por lo general fallece la corteza de la persona, entonces no se puede comunicar, no puede entender los sonidos, los estímulos,
por eso se dice que no despertás, en realidad, porque fallece toda la corteza, todo lo que te hace persona también, pero el tronco encefálico se mantiene vivo. Entonces, el tronco encefálico, por lo general, mantiene las funciones vitales mínimas, por ejemplo, respirar, movimientos de estómago, el latido de corazón, ¿bien? Entonces, la persona, el famoso estado vegetativo, sería como una cosa así, imagínense. Entonces, la persona en sí no está, el concepto de persona como que sabe quién es y dónde está y que existe, ¿bien? Pero se mantiene viva, o sea, sus funciones vitales se mantienen activas. No siempre al 100%, a veces son ayudados con algún tipo de aparatología, pero cuando hablamos del famoso coma, muerte cerebral, por lo general fallece todo lo que es la corteza y la subcorteza y queda solo vivo el tronco encefálico, a grandes rasgos, ¿sí? Y por eso la persona tiene latido de corazón, movimientos de estómago, etcétera, etcétera, pero no se va a despertar. O sea, hay distintos estados de conciencia. La vigilia, como estamos ahora nosotros, la obnubilación, que es si, por ejemplo, no sé, ahora de golpe alguien me sacude, sí, y quedo como media rara, sí. También se puede dar en las borracheras. El estupor, que ya es distinto, porque, por ejemplo, en la borrachera, en la obnubilación, si vos estás medio entre dormido, borracho, imagínense, y alguien te sacude, vos reaccionás, ¿sí? En el estupor ya cuesta más, hay que pincharte o hacer algo. Pero esto ya lo van a ver en otras materias, ¿sí? Yo se los cuento nada más. Después está el semicoma, el coma, que es que estás como desactivado, pero podés volver a despertarte, y después ya está la muerte cerebral, que como bien lo dice, en la muerte cerebral todo lo que es corteza y subcorteza fallece, se desactiva, y solo queda vivo el tronco encefálico. Cerati tenía esta condición. Después Sergio Denis tenía esta misma condición. Ellos estaban en muerte cerebral. Cerati creo que estuvo conectado, porque en realidad él no podía por sus propios medios al 100% mantenerse vivo, entonces él estuvo conectado a varias máquinas y obviamente un montón de trabajo de un montón de profesionales que lo mantuvieron vivo. Por ejemplo, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, médicos, que lo hacían mover las articulaciones, bueno. Él creo que estuvo así 3 años, porque imagínense que para la mamá fue una decisión muy difícil porque era su único hijo y aparte era un cantante reconocido y él tenía abajo de la habitación todos los fans todos los días, o sea, un montón de gente había siempre que le cantaba y lo llamaba. Entonces para esa mamá fue muy difícil. Otras familias deciden, al momento de que se enteran de que el familiar tiene muerte cerebral y no va a despertar, inmediatamente donar los órganos si es que se puede y bueno, desconectarlo y que viva y sobreviva el tiempo que resista ese cuerpo, que puede ser mucho tiempo como puede ser poco. Es una decisión muy difícil, imagínense, y con mucha carga emocional. Sergio Denis, por ahí, ustedes lo de Cerati por ahí lo han escuchado porque es una estrella, o sea, muy conocida. Lo de Sergio Denis fue más reciente, hace creo que 1 año y pico, 2 años, así que, pero este fue por un traumatismo de cráneo. Se cayó, ¿escucharon la noticia? De un escenario, se golpeó la cabeza y esto le generó una muerte cerebral. En el caso de Cerati fue por consumo de cocaína que le generó un ACV hemorrágico. O sea, por distintas causas se puede llegar a lo mismo, ¿sí? Pero bueno, son todos casos tristes, ¿sí? Imagínense. Pero esa viene a ser la diferencia entre muerte cerebral y otros estados de conciencia. Y el tronco encefálico es el que, en gran medida, nos mantiene todas las funciones vitales básicas encendidas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o había escuchado algo de esto? Se los menciono también porque a veces se piensa, está bien que la ciencia siempre va variando y todo, ¿no? Pero bueno, a veces se piensa que un paciente con muerte cerebral va a despertar y quizás el familiar, obviamente, ¿quién le va a decir algo, no? ¿Quién es quién para decir una cosa así? En el afán o en la esperanza de que despierte, lo mantiene conectado y le genera otras enfermedades sí, o dificultades que no puede, o sea, por ejemplo, internado se puede contagiar una bacteria, puede tener caras, o sea, por ahí no se le da una calidad de vida a ese paciente.
Por eso también surgió lo que se llama eutanasia y cuestiones de ética en relación a estos temas, porque a veces se prefiere darle calidad de vida al paciente y no cantidad, ¿bien? A veces son diferencias que ustedes tienen que entender que a veces se puede y otras veces no, y también se tiene en cuenta, obviamente, el dolor de la familia y la situación particular de cada paciente. Profe, Pero bueno, esa es la incumbencia del tronco cerebral, sí, en todas las éticas y el estado de conciencia. Sí, ¿y la muerte súbita, por qué se da? la muerte súbita en realidad no saben bien, porque supuestamente para de latir el corazón y paran los pulmones, y eso te genera una muerte inmediata, pero no encuentran nada en común en todos los pacientes que mueren de muerte súbita. No, no lo encuentran. Hay algunos, por ejemplo, ACV, que son causados por malformaciones congénitas. Es decir, que cuando a nosotros nos crean adentro del útero y se unen las dos gametas, cuando se está formando nuestro cerebrito, algo por ahí no se cierra del todo bien, por ejemplo, y eso a la larga genera un día un ACV hemorrágico, ¿sí? Que es como le pasó a la hija de, bueno, Valeria Perdomo, no sé si la conocen, que es tipo una vedette, a la hija de esta actriz, ¿cómo es? Mariquita Valenzuela, algo así, no sé si las conocen o escucharon. A veces hay malformaciones venosas y entonces vos después del accidente cerebrovascular, por ejemplo, descubriste que tenés una malformación venosa. Salvo que vos antes vayas y te hagas algún tipo de estudio porque lo querés averiguar, ¿sí? Pero nadie se va a hacer un estudio de este estilo previo. Pero la muerte súbita no se sabe bien todavía por qué. Hay muchos bebés que fallecen de muerte súbita. Y no se encuentra algo en común en todas esas personas. Hasta lo que yo he leído y estudiado, ¿sí? Por ahí alguien que, no sé, algún pediatra, por ejemplo, tenga más información, porque lo cierto es que la mayoría de los bebés, o sea, perdón, la mayoría de las personas que son diagnosticadas por muerte súbita como causa de muerte son bebés, perdón. Bien, no es algo común, pero obviamente que es súper triste y imagínense, porque no te da tiempo a nada, no es que podés, no sé, hacer un tratamiento o ir al médico o a internarte, es súbita, es realmente muy feo. Por eso también han estudiado mucho de cómo hacer dormir al bebé, si boca arriba, si de costado, boca abajo, por todas estas cuestiones, para ver si algo de eso tiene que ver con la facilitación o no de esa muerte súbita del bebito. Si alguien encuentra algún material nuevo, obviamente que lo pueden traer a la clase o lo pueden subir al grupo. Pero hasta lo que yo he estudiado y leído, no saben qué es lo común. O si se pudiese, por ejemplo, prevenir, tampoco. No hay manera. O sea, capaz que si vos le hacías un estudio un día antes, a esa persona o a ese bebé estaba perfecto. No se sabe realmente. Hasta lo que yo sé, por ahí hay alguna cuestión nueva ahora. Así Profe, que el si bebé alguno este de lee o Maru estudia, Botana, bienvenido sea. profe, el bebé Ah, de el Maru bebé Maru Botana Botana. no tuvo esta Sí, muerte tenés súbita, razón, creo. que era un bebé que estaba perfecto. Claro, el bebé Maru Botana, es verdad. Ella se había ido de vacaciones con la familia y había dejado el bebito, que no sé cuánto tenía, 8 meses o menos. Bueno, había dejado el bebito con la mamá, No recuerdo. con todos los miedos que eso le implicaba, ¿eh? Bueno, con toda la preocupación que eso implicaba dejarle el bebé a la mamá. Ella se había ido un poco preocupada. Y sí, le avisan que el bebito había fallecido de muerte súbita. No se sabe qué pasó, cómo pasó, pero bueno, lo fueron a ver y el bebito estaba fallecido. No tenía ninguna otra causa, porque eso es lo que tiene, porque a veces los bebitos, por eso está también que si el bebé duerme de costado, que si duerme boca abajo o boca arriba, porque a veces se pueden ahogar, ¿sí? Pero en este caso el bebé estaba perfecto, simplemente lo fueron a ver y cuando lo vieron estaba dormidito, digamos, estaba fallecido. No tenía nada que le hubiese causado la muerte o se hubiese ahogado. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, eh, esto de que yo no sabía que hasta los 5 años está prohibido darle cualquier tipo de cereal o legumbre a los chicos porque genera asfixia. Por ejemplo, si se atraganta con un maní
o con un maíz esos que vienen ahora, que no se les puede dar pochoclo tampoco, yo no sabía, porque Ah, ellos mira. tienen muy Yo no chiquitito sabía, yo soy el madre, pasaje. profe. Tengo una nena de 7 Sí, años, pero bueno, no sabía este tema tampoco, que no se le podía dar. claro, lo leí ayer, Mira, que estaba prohibido, sí, porque dice que ellos, claro, tienen el canal muy chiquitito, entonces se les puede quedar atorado o un pochoclo o un maní o puede ser un garbanzo, ¿sí? No lo sabía eso, pero bueno, se los digo porque es información vital. Bueno, entonces, esto que hablábamos hoy, ¿sí? Vamos a dividir en 3 grandes partes a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Tendríamos la corteza, el tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? La corteza tiene que ver todo con lo que son las funciones superiores, que nos diferencian del resto de muchos otros animales, por ejemplo, como el pensamiento, la percepción, la planificación, el enamorarse, tiene que ver todo con la corteza. Luego, más abajo, desde el centro, tenemos el mesencéfalo, que tiene las funciones reguladoras inferiores básicas, como les decía, ¿sí? El comer, el beber, el moverse, los latidos del corazón, los movimientos del estómago. También tiene que ver el sistema autónomo, con las cuestiones estas de los movimientos, pero están asociados, digamos. Y médula espinal es la vía de entrada y salida de la información. Sí, esto lo habíamos visto en psicobiología. En psicobiología, bien. Es para ponernos más o menos de acuerdo en los conceptos para después cuando arranquemos con el resto de los temas, ya todos más o menos tienen idea dónde está ubicado el tronco encefálico, bien, qué incluye, la médula espinal, porque por ahí la médula la han escuchado porque la vieron en la escuela, o porque es una parte del cuerpo que por ahí cualquiera puede charlar sobre ella. Pero el tronco encefálico por ahí es un concepto más propio, más técnico de la materia. Bien. La corteza obviamente está separada en lóbulos, ¿bien? O sea, ahí, según donde esté ubicada la corteza, en qué lóbulo, es de la función superior que se va a encargar. Por ejemplo, de la atención se encargan los parietales, es lo que habíamos hablado, ¿sí? De la audición y de la comprensión del lenguaje, en gran medida, y todo lo que es emocional se encargan los temporales, todo lo que es planificación, ejecución de tareas, inhibición, frontal, y todo lo que tiene que ver con la vista, los occipitales. Pero esto ya creo que lo tienen bastante, más o menos, tienen una idea, ¿no? Bien. Bueno, ¿esto lo vieron? ¿La diferencia entre el sistema nervioso central y el periférico? sí lo dimos, profe. Sí, bueno, entonces lo vamos a pasar. O sea, ¿vieron vías sensitivas y motoras? Sí, también lo vimos. Bien, ok. Bueno, y ahora pasamos a la segunda hipótesis, que era la neuronal. ¿Ustedes vieron las hipótesis? Creo que no, me habían dicho que no. Sí, las vimos. Bien, las vieron. Bueno, entonces las leo. Dice, la hipótesis neuronal. La unidad de estructura y funcionamiento del cerebro es la neurona. En el sistema nervioso existen 2 tipos de células, las neuronas y la célula de la glía. Hay en realidad más células de la glía que neuronas. Sí, hay 100.000 millones, y en cambio, de células de la glía hay 10 veces más. Lo que pasa es que la que tiene más fama es la neurona, pero en realidad hay más células de la glía que neuronas. Bueno, acá estamos viendo una imagen de una neurona. Bien, acá vemos el axón,
Acá vemos el núcleo, o sea, el cuerpo celular, que nos damos cuenta porque está el núcleo, y el nucleolo en el centro, y las dendritas, que son las extremidades, ¿bien? Las bifurcaciones que salen del cuerpo celular. Bueno, hasta acá estamos bien. Esta es una neurona que en realidad es una imagen, cuando por ejemplo en el cerebro queremos ver algún tipo de movimiento y cuestiones que tienen que ver con la ubicación de las neuronas, se le inyecta un líquido que se llama amictal sódico y le da color a la neurona. Y se puede ver así, azul, verde, fluo. Bueno, esta es una neurona con amictal, digamos. Este es un dibujo de una neurona. ¿Alguien alguna vez hizo una resonancia? Que se dice con contraste o sin contraste. Yo, profe, sí, eso con contraste te iba a decir si era medio parecido. Sí. Es lo mismo, claro, con contraste es que te inyectan amictal sódico, entonces las neuronas se ponen así como iridiscentes, ¿bien? Entonces se Claro. pueden ver bien en la neuroimagen. ¿Cómo? Profe, la célula glial no es la que sustituye a la neurona cuando ésta muere, pero no efectúa tipo la misma función, digamos. ¿Es esa? Claro, sí, en realidad eso se está estudiando. Sí, si las células gliales, bueno, en gran medida los tumores son creados por células gliales. El tumor es una neoplasia, o sea, es un crecimiento de células gliales, en gran medida, en un lugar donde no debería de crecer, porque las células empiezan, las gliales, como a reproducirse. Hay una falla porque en algún momento del día tiene que venir un tipo de célula glial, que ya vamos a ver cuál es, que es chiquitita, tiene que fagocitarse esa cantidad de neuronas que es como un inventario, que ya está ordenado que ese día se tienen que comer, ¿sí? Tiene que venir una célula de la glía especial, que ya la vamos a ver, tiene que venir tipo Pac-Man y comérsela. ¿Qué pasa? Algo en ese inventario se desconoce, desconocen esas células y entonces el cuerpo la ataca. En vez de fagocitarla, esa cantidad de células que tendrían que por apoptosis se llama, que es, y necrosis, muerte celular programada, se tendrían que morir y desaparecer y fagocitar y tirar, el cuerpo las empieza a desconocer y las ataca, porque en realidad es propia parte de nuestro cuerpo el tumor. Lo que pasa es que se desconoce y no se fagocita y va creciendo. Por eso que una vez escuché que una profesora dijo que era exceso de vida. Medio raro el término, pero lo que quisieron dar a entender es que en realidad es una cantidad de células que se acumulan, que en vez de morirse siguen viviendo, y eso es lo que genera esa masa novedosa, por eso se llama neoplasia, neo de nuevo, dentro de alguna parte del cuerpo. En este caso sería el cerebro. Hay distintos tipos de tumores cerebrales, dependiendo de dónde están ubicados. Y hay distintos grados también de tumores. Hay 4 grados. Y en gran medida, como acá decía el compañero, son las células de la glía las que generan esa neoplasia. El tema de tumores es bastante complejo también. Porque depende de dónde esté ubicado, la edad del paciente, los antecedentes, las hormonas, si es un tumor primario o si es secundario, o sea, si es una metástasis de un tumor en otro lado o es del cerebro. O sea, hay un montón de complicaciones en lo que son tumores, que es muy variado entonces la presentación del paciente. Aparte no es lo mismo cómo se va a manifestar el paciente antes del tratamiento que después del tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Puede tener fallas a nivel cognitivas que son distintas al principio que después del tratamiento. Todo eso se está estudiando. En esta materia no vemos todo lo que es patología del sistema nervioso. Yo no sé si lo van a ver en alguna materia, pero antes cuando dábamos en la Universidad de El Salvador teníamos 3 neuro, que en realidad es más o menos lo que ustedes tienen. En la neuro 1 veíamos todo lo que era anatomía, neuro 2 fisiología, o todo lo que es funcionalidad, perdón,
y neuro 3 era patología. Y ahí sí veíamos tumores, infecciones del sistema nervioso, bueno, distintas, ¿no? Y ahí dentro entraba tumores. No es una unidad de la materia, pero si a alguno le interesa o lo que fuese, podemos en alguna clase ver algo de tumores. Pero es un tema pesado, ¿sí? Todo siempre lo que ronde la muerte va a ser un tema de pulsión de muerte y por ahí no es muy divertido darlo, ¿sí? Pero si queda tiempo y quieren verlo, no hay drama. Bueno, esta es una imagen con contraste de las neuronas haciendo sinapsis. Bien, están todas conectadas entre ellas y brillosas. Acá el tema no es, o sea, no es más inteligente el que tiene más cabeza, ¿sí? Más cráneo y más encéfalo, sino el que tiene mayores sinapsis. ¿Bien? Eso es algo que también no se descubrió hace mucho, que el inteligente, así a grandes rasgos, es el que tiene mucha sinapsis, ¿bien? Mucha comunicación entre sus neuronas. No el que tiene la cabeza más grande, digamos. O el que tiene el cerebro más pesado. ¿Sí? Yo estoy siendo brusca con los términos, pero es para que se entienda más fácil. La inteligencia y la velocidad va en la sinapsis, en cuán veloces son tus neuronas en conectarse entre sí y pasarse la información. Bueno, esto lo vieron, las neuronas están conectadas por sinapsis. ¿Esto vieron algo ya con el profe, con Marcelo? Sí. Sí, profe. ¿Esa velocidad en la sinapsis se debe a una cuestión genética o es algo que puede desarrollarse? Y, por ejemplo, ahora cuando ustedes, o sea, mientras más desafíen el cerebro, más sinapsis van a generar y mayor velocidad van a tener. Sí, puede pasar, hablando genéticamente, de alguna, puede haber, por ejemplo, si ustedes tienen una esclerosis múltiple, por ejemplo, que se empieza a perder la vaina de mielina, la conexión entre sus partes del cerebro va a ser más lenta. Por ejemplo, van a llegar al mismo lugar, ¿sí? Pero no es lo mismo llegar, no sé, de acá a Dorrego, con una calle toda asfaltada, en una, iba a decir una avenida, pero bueno, ustedes entienden, una ruta que esté toda perfecta, a que la calle tenga pozo, esté cortada, tenga que ir por otro lado, esté sucia, haya llovido, ¿bien? Entonces, cuanto más lastimada o en menores condiciones esté la vía de acceso de la información, en este caso los axones, más lenta y más dificultosa va a ser el envío de la señal química, ¿bien? Y eléctrica. Esto es como el cableado de una casa, ¿sí? Cuanto más nuevo, vamos a suponer esto, las casas viejas o los departamentos viejos, vieron que antes la electricidad eran cables de tela, ¿sí? Y gruesos, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si uno quiere conectar una pava eléctrica en una casa así antigua, es muy probable que salte todo, ¿sí? Y algo se queme. Bueno, esto es lo mismo, si ponemos un cableado nuevo, es muy probable que se banque el aire acondicionado, la pava eléctrica, el televisor, todo a la vez, el lavarropa, ¿bien? Pero ahora, cuando el cableado, por alguna cuestión, está roto, supónganse, dañado, desmembrado, como puede pasar cuando falla o hay poca vaina de mielina, la información va a tardar más en llegar. Va a llegar, pero se le va a dificultar. Cuanto ustedes también más estímulos incluyan, por ejemplo, ustedes están estudiando, bueno, tienen que tratar de encender todos los estímulos, por ejemplo, el oído, por eso a mí también me gusta que ustedes me escuchen, a mí que tengan clase y me escuchen, no que la lean o que les mande PDF, porque si no los acoto sensorialmente, entonces está bueno que me escuchen, así entonces, plum, se encienden los temporales, ¿bien? Ponerles una filmina, entonces, plum, se encienden los occipitales, ¿bien? Bueno, después, por ejemplo, el escribir van a encender otras zonas más parietales. Si yo cambio los tonos de voz y saco distintos temas, por ejemplo, también los parietales, y tratando obviamente de llamar su atención, se van a encender. El hecho también de que me escuchen y que hagan preguntas, se encienden los lóbulos frontales. Entonces, cuanta mayor cantidad de cerebro esté encendida, seguramente mejor va a ser el aprendizaje que van a tener. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que ustedes guarden, por ejemplo, esta clase en distintas carpetas. Es como la computadora. Vamos a suponer que ustedes hacen un archivo, ¿no? Bueno, y abren una carpeta y le ponen, bueno,
clase neuro, supónganse, a un archivo, pero en su cerebro, segunda clase de neuro. Y le hacen una copia y la guardan en otra carpeta en otro lado. Y le hacen una copia y lo guardan en un pendrive, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si por alguna razón ese área está bloqueada, donde guardaron la primer copia de la clase, pero tenés copias en otros lados, tu cerebro lo va a ir a buscar. Entonces, vos te asegurás el acceso a esa información. Por eso, en cuantas más cajitas o carpetas, hablando de una computadora y el cerebro, esté guardada la misma información, vos te asegurás que tenés acceso a ella. Y generás mayores rutas neuronales. Cuanto vos más repitas un estímulo, mayores rutas vas a hacer para acceder a él. Esto es como un caminito. Si ustedes tienen que ir a un lugar y la calle es de tierra y todos los días pasan por ese caminito, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van a dejar un surco, una ruta neuronal. Esto es lo mismo. Cuando ustedes más estimulen cierta actividad, puede ser practicar un deporte, practicar un instrumento, estudiar una materia, conocer a alguien, por ejemplo, generan rutas neuronales. ¿Bien? Otro día por ahí pueden probar de ir, pero por otra calle. Van a llegar al mismo lado, pero van por otra calle. Entonces generan otro caminito, otro surco. Eso también se va a guardar. Entonces, si un día esa calle está cortada, pueden ir, ya saben cómo llegar al otro lado, o sea, llegar por otra calle. Quizá les lleve más tiempo, pero van a llegar. El tema está cuando uno está poco estimulado y solo tiene una ruta para llegar y no sabe cómo llegar de otra manera, se pierde muchísimo tiempo o ni siquiera esa actividad se emprende, ¿sí? Bueno, no sé cómo llegar, me quedo acá. Entonces, siempre tenemos que tratar de estimular al cerebro para encenderlo sensorialmente y que tenga distintas carpetas y lugares donde esté guardada la información. Entonces, si alguna de ellas se daña o se olvida, o lo que fuese, o por ahí está bloqueada porque durmieron mal esa noche, tienen la información guardada en otro lado. Pero la sinapsis en gran medida depende de cuán desafiantes sean ustedes con ese cerebro. ¿Cómo ser desafiante? Estimulándolo y haciendo actividades que sean distintas. Por ejemplo, si yo quisiera estimular mi cerebro, tendría que hacer algo que nunca hice. Por ejemplo, no sé, ir a aprender, no sé, violín, ¿sí? Algo que, o piano, por ejemplo. Ir a aprender piano, porque hice guitarra y parecía el violín, tiene cuerdas. Pero vamos con otro instrumento, piano, por ejemplo. Bueno, voy a aprender piano. Esa es una actividad desafiante, o digo, voy a aprender portugués, que no tengo ni idea. Bien, entonces todo eso genera mayor velocidad sináptica, mayores rutas neuronales. Eso son distintas actividades que ustedes pueden ir haciendo, ya hoy día lo están haciendo. Imagínense que en la universidad es todo novedoso. Para generar mayor velocidad de procesamiento mental, más rápidos, y aparte, obviamente, con mayor cantidad de contenido. En esa respuesta que ustedes van a dar después de la conexión sináptica. Porque las neuronas se conectan para algo, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, les voy a dar un detalle que no es sexista, pero se ha estudiado. Parece ser que las mujeres cuando estamos ovulando tenemos mayor velocidad sináptica, por ejemplo, de la que solemos tener. O sea que, si, por ejemplo, tenemos que defender una tesis, es mejor estratégicamente defenderla mientras estamos ovulando que en cualquier otra fase del ciclo menstrual. Por ejemplo, obviamente que la velocidad de la sinapsis va a ser mucho mejor si estamos bien comidos y bien dormidos. ¿Bien? Porque entonces el cerebro funciona a 10 puntos. Obviamente que tiene mucho que ver también la calidad de los alimentos que comemos, porque la vaina de mielina tiene lípidos. Y el cerebro, la nafta del cerebro es el oxígeno y la glucosa. O sea que si estamos a dieta, por ejemplo, una dieta estricta, ¿no?, de azúcar, es muy probable que estemos medio lentos. Pero ahora nos dan un chupetín, un blog, y encendemos de nuevo, ¿bien? También tiene que ver eso, que esté bien nutrido el cerebro, de agua, de oxígeno, de glucosa, y de lípidos, de grasa. No hay que hacer nunca dietas estrictas, porque imagínense que el cerebro lo necesita para estar justamente rápido y lúcido. También hay que consumir sal, porque como ustedes han visto, seguramente con Marcelo, necesitamos sodio y potasio para que se generen las conexiones sinápticas. Y si no comemos nada de sal, el cerebro queda medio out, ¿sí? No tiene con qué encenderse.
Y la cantidad de dosis igual de sodio que necesita el cerebro es lo que viene en los sobrecitos. ¿Vieron que te dan en los restaurantes o en el McDonald's? Esos sobrecitos de 2 gramos me parece que son, de sal, ya con eso al día el cerebro está perfecto. Pero bueno, son todas cuestiones básicas que hacen falta para que justamente la sinapsis y esa velocidad de sináptica sea la más óptima para ustedes. Y bueno, después hay otras cuestiones más superiores como la emoción, ¿no? Si ustedes tienen un mal día o están muy preocupados, también eso va a influir, porque la sinapsis puede venir a toda velocidad, ¿sí? A buscar, no sé, vamos a suponer que están en un examen final. Y el profe les hace una pregunta. Bueno, ¿dónde queda ubicado, no sé, el tronco encefálico? Y ustedes lo estudiaron, pero ese día están bloqueados porque, no sé, les dieron una mala noticia, o justo un rato antes de rendir los dejó la pareja, o no sé, los echaron de la casa, y es muy probable que por más que la sinapsis vaya a toda velocidad a buscar la información a los temporales, si los temporales están bloqueados, no podés. O sea, no vas a acceder a ese conocimiento. Por eso es toda una actividad también global. Más allá de la sinapsis hay otras cuestiones que también a veces influyen más allá de lo bien básico de la nutrición y de la electricidad que necesita la neurona para comunicarse. Porque también recuerden eso, las neuronas se comunican a través de watts y hertz, la electricidad. Entonces, para que haya electricidad, también hay que tener cómo generarla a nivel físico. Va a sonar medio burdo, pero es casi como una máquina. Bien, es como tener un auto o un celular. Si no tiene electricidad, no va a funcionar bien. Necesita cosas básicas de cuidado, agua, nafta, sí, como un auto. Bien, parece medio burdo, pero es a grandes rasgos como para que se hagan una idea que igual funciona el encéfalo, el cerebro en general. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Esto lo vieron con Marcelo? ¿Sinapsis? Sí. ¿Sí? Bien, ¿sistema nervioso central vieron? Sí. Que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Bien, bueno. Bueno, esto repaso, pero creo que ya lo vieron, que tenemos un neuroeje, ¿sí? Que es una línea imaginaria trazada a lo largo de la médula espinal, ¿bien? Entonces, todo lo que esté por detrás se llama dorsal, todo lo que esté por delante, ventral. Todo lo que esté adelante, anterior, como vimos, al frente, y todo lo que esté hacia atrás, posterior. Pero esto ya tenían más o menos una idea. Les voy a mostrar otro dibujito. Bueno, los cortes, ya me dijeron que los vieron también. Corte coronal, que es como si yo tuviera, siempre digo, como si tuviera una vincha que tiene filo, ¿sí? Siempre así, traca, ¿sí? Pim, 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 pim. Coronal siempre tiene este corte, que es el clásico que se utiliza para, ahora vamos a ver dibujitos, para evaluar Alzheimer, ¿sí? Coronal, como si tuviera una coronita, plum, una vincha que tiene filo, ¿sí? Corta esa medida. A ver, ¿qué cosa cortamos de manera coronal? Bueno, ya se me va a ocurrir algo que cortemos coronal. Horizontal es como si cortáramos un bizcochuelo en la mitad, ¿sí? Horizontal, acá, plum. O distintos cortes, ¿sí? Recuerden que no siempre es al centro. Bien, horizontal es como si cortaran un bizcochuelo, así es el corte y lo que se obtiene, ¿sí? ¿Sí? Se abre así de esta manera, es como si fuese la cajita de un anillo, ¿sí? Se abre y queda una parte dorsal y una parte ventral. En el corte coronal queda una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Cuando cortamos. Y en el corte sagital es como cuando cortan quizás una manzana, ¿sí? Una consulta, ¿el frontal es lo mismo que el transversal y coronal? ¿Cómo?
El transversal es lo mismo que el coronal. No, sí. no, el frontal. ¿Corte frontal? Sí. Ah, no, puede ser un corte transversal frontal. Que es que entonces querés cortar así, acá. Se me ocurre. Pero como corte no existe frontal. Sí puede ser un corte transversal o corte coronal frontal, que se suele pedir para evaluar funciones inhibitorias, por ejemplo. Ok. Bien. Y después está el corte sagital, que es como si cortaran una manzana, supóngase, entonces te queda a la mitad. Y tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Y se abre así. ¿Bien? ¿Esto lo vieron con Marcelo? Sí. Bueno. Acá les voy a mostrar un dibujito que es re importante, porque ven que se ven distintas cosas en cada corte. En el corte coronal tenemos una vista de frente del encéfalo, ¿sí? Como si cortaran así y corros, se ve de frente. Este corte sirve muchísimo para ver los ventrículos, como ven acá, para ver los hipocampos, que esto se busca mucho para determinar o no si existe Alzheimer, por ejemplo. Acá se ve muy bien la corteza, la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿bien? Así se ve en este corte. Es este que está acá. Después en el corte sagital, bien, que es este que está acá, se ve distinto. Por ejemplo, acá vemos al cerebelo, a la protuberancia, al bulbo, y acá no lo vemos. Entonces, dependiendo de lo que queremos ver, vamos a pedir un corte coronal, un corte sagital o un corte horizontal. Acá también se ve la glándula pituitaria, acá vemos el cuerpo calloso, ¿bien? Acá el cuerpo calloso se ve acá. Miren cómo dependiendo la neuroimagen se ven distintos. Acá el cuerpo calloso es esta B corta que ven acá. Blanquita, la ven ahí estoy con el mouse marcando. A ver si puedo usar algo de color. Bueno, igual creo que me entienden. Bueno, viene a estar acá, sí. Este es el cuerpo calloso. En cambio, en esta imagen el cuerpo calloso es todo esto. Que se ve acá a lo largo, todo esto gordito que parece como una salchicha, ¿sí? Esto que está acá es el cuerpo calloso. Pero acá, como está cortado así, de manera coronal, solo vemos esta partecita del cuerpo calloso. Se ve así, distinto. Bueno, y en el corte horizontal se ve totalmente distinto el cerebro, ¿ven? También se corta a la médula en estos cortes, ¿bien? Lo más común que vamos a ver es la médula en corte horizontal, ¿bien? Que se va a ver de esta manera la médula. ¿Esto se entiende? A ver. Sí. Por ejemplo, si yo, imagínense que esto fuese una banana, ¿no? Bueno, si ustedes la ven así, como por ahí lo están viendo, si yo lo corto así en corte sagital y lo abro, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver la banana de manera así frontal y se va a ver amarilla alargada, pero si yo corto la banana de manera horizontal y la giro, van a ver el centro blanco de la banana. Y si yo corto la banana de manera sagital, va a quedar una lonja de banana, ¿sí? En cambio, si la corto horizontal, voy a tener círculos. ¿Se entendió más o menos o se complicó? Es como, bueno, volviendo ahí a las salchichas. Si vos la salchicha, bien, si la cortás en rodajas, te quedan chiquititas como cuando se le pone, no sé, a la polenta. En cambio, si la comes abierta, como, no sé, en el choripán mariposa, ¿sí? Es un corte sagital. Se abre. ¿Bien? O sea, vos podés ver lo mismo según el corte, o a la mitad o abierto. Así sería. Bueno, después tenemos estructuras de protección del sistema nervioso central. ¿Esto lo vieron? ¿Cómo lo protegemos al sistema nervioso? Sí, profe, también lo vimos. Sí, profe. También vieron entonces
hueso, meninges y líquido cefalorraquídeo. Ok, bueno, estos son los huesos que protegen a los lóbulos, que son muy fáciles de recordar porque llevan el mismo nombre. Entonces tenemos hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso occipital. Así a grandes rasgos. Cada cráneo, o sea, no es lo mismo el cráneo. Esto tampoco es un comentario sexista, ¿sí? Pero anatómicamente no se ve igual el cráneo femenino que el cráneo masculino. Si ustedes, no sé, por alguna razón ven, no sé, una imagen o alguna vez ven de verdad un cráneo, por determinadas características se pueden dar cuenta si era un hombre, o sea, a nivel genético, o una mujer a nivel genético, porque son distintos los cráneos. Hay diferencias en las mandíbulas, en partes del cerebro, en la forma de los agujeros para los ojos, ¿sí? El agujero, el etmoides es distinto en un encéfalo masculino que en un encéfalo femenino. Son distintos. Bien. Este es una imagen de la médula espinal, ¿sí? Y acá la está rodeando la columna vertebral. Bien, este es un trozo de la columna y acá está la médula, la punta de la médula que baja por acá por el centro. Este es el famoso hueso, sí, el hueso que se hace, ¿vieron en los pucheros que a veces utilizan un tipo de carne? No me sale el nombre. Caracú. El osobuco. Caracú, bueno, este es el famoso, el osobuco, claro, el caracú. Este es el famoso caracú de la vaca, ¿bien? O sea, lo que se come es esta parte del centro que es gelatinosa, viene a ser la médula, y el hueso que se compra es parte de la columna vertebral. Medio asqueroso, pero bueno, fue asqueroso cuando me enteré, pero si no, suele ser rico. Pero yo no comí más, cuando me enteré, no comí más. Pero bueno, para que se den una idea cómo se ve y cómo es una médula espinal, esto no es morboso, sino para que ustedes se vayan haciendo una idea cómo es, la médula espinal tiene esa consistencia, ¿sí? Como gelatinosa. Y por fuera está el hueso, que es poroso. ¿Bien? Por acá pasa la médula, ¿se entiende? Este es un corte horizontal y se giró a la médula así. Estaba así y se gira así. Entonces por acá vemos el agujero vertebral por donde pasa la médula. ¿Bien? Y el hueso, como ahí ven, es poroso. Muchos dicen que es sabroso porque es como grasoso, ¿sí? Es por todas estas cuestiones que estamos viendo. Bueno, las meninges hay tres tipos, que ya me dijeron que las vieron: dura madre, aracnoides, pía madre. Dura madre la capa más externa, después viene el aracnoides, y la capa más interna, que está más sobre el encéfalo, es la pía madre. La pía madre se diferencia del resto no solo por la ubicación, sino porque contiene vasos sanguíneos. O sea que de las tres capas es donde podemos llegar a esperar algún tipo de accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque pasan por allí vasos sanguíneos. Es también donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en esa capa. Es bastante importante. Acuérdense que todo, cuanto más interno está, más importante es. ¿Qué les quiero decir? La aracnoides es mucho más importante que la dura madre, pero pía madre es más importante que la aracnoides y que la dura madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más hacia el centro. O sea que sus funciones y su participación es más importante. Obviamente que la dura madre, por eso lleva el nombre que tiene, es dura y lo que trata de hacer es recibir ella los golpes, por ejemplo, para que no se dañe el cerebro. Pero bueno, la pobre dura madre sola no puede. Por eso, si por ejemplo manejan motos o algún tipo de vehículo que los pueda llevar a llegar a tener algún tipo de traumatismo de cráneo, tienen que sumarle un casco porque la dura madre hace, pero no puede, con todos los golpes. Bueno, en el medio, entre la pía madre y el aracnoides, está el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Que es el mismo que va pasando por la médula.
la función que tiene el líquido cefalorraquídeo es la de amortiguación. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes de golpe están en el auto con el cinturón y frenan de golpe, ustedes van a hacer, ¡pum!, sin un movimiento para adelante. Adentro, el cráneo es filoso, ¿sí? Tiene fosas filosas donde están asentados los lóbulos. El líquido lo que hace es que el encéfalo no esté directamente sobre ese filo, sino que haya en el medio líquido, entonces hace de amortiguación. Entonces, por ejemplo, si ustedes de golpe fueran para adelante y después para atrás, y el encéfalo se moviese dentro del cráneo, el líquido lo amortigua, para que no golpee directamente contra el cráneo, que es filoso. Los boxeadores, por ejemplo, por eso que es una actividad que en donde ellos se jubilan tan jovencitos, imagínense que están constantemente generando un traumatismo de cráneo, ¿sí? Pues constantemente, pum, piña, ¿sí? Y el encéfalo adentro baila, ¿sí? Es terrible cuando uno aprende estas cosas. Va bailando dentro y va golpeando. Esto por lo general genera un tipo de demencia muy particular que se llama pugilística, que es propia de los boxeadores. La mayoría de los boxeadores son derechos, diestros, ¿bien? Entonces el diestro pega en la cara, por lo general, izquierda del oponente. Y como es por golpe contra golpe, no se dañan los lóbulos izquierdos, sino los derechos, porque el encéfalo golpea y va para allá, ¡pum!, y vuelve. ¿Me entiende? Cuando baila, adentro del cráneo, a ver si encuentro, a ver. Este es el cráneo, este es el encéfalo. Si alguien me golpea de acá, el encéfalo baila para acá y vuelve. ¿Sí? Entonces, la lesión siempre está contralateral, de donde te dan el golpe, por lo general. Salvo que sea con muchísima fuerza, entonces golpea y vuelve, ¿sí? Pero siempre vuelve al centro, el encéfalo. Bueno, los boxeadores, la mayoría terminan muy mal, cognitivamente hablando, porque ellos continuamente generan traumatismo de cráneo. No sé si alguno de ustedes hace boxeo, pero si lo hace, por favor, protéjase, pónganse cascos, para lesionar lo mínimo posible ese encéfalo y las cervicales sobre todo, porque imagínense que estos huesos están en constante movimiento y eso no es bueno. Generan demencias en edades muy tempranas. Chicos jovencitos que terminan como un abuelito casi de 80 años, capaz con 40, porque se lesionan toda la corteza, ¿sí? Se la lastiman con esos golpes. Líquido cefalorraquídeo, acá están los ventrículos. Los dos laterales, el tercero y el cuarto, y el tercero y el cuarto a su vez están conectados y después esto acá pasa para la médula. Acá se ve en otra imagen, acá tenemos, se ve uno de los ventrículos, acá está el tercero, el acueducto cerebral, cuarto ventrículo. Esta es otra vista del encéfalo con las mismas estructuras. Bueno. ¿Vieron algo de neuroimágenes? Sí, vimos, profe. Sí, profe. ¿Vieron? Bueno, entonces tenemos dos tipos de neuroimágenes. Neuroimagen estructural y funcional. Las estructurales son, por ejemplo, la tomografía axial computada, que lo que hacen es ver estructuras. Y se ven en blanco y negro. Este es un tomógrafo. No, un resonador. Un resonador, ¿bien? No, acá es un tomógrafo, por la imagen. Bueno, se ve en blanco y negro. Por lo general, lo que tiene mayor densidad se ve más blanco y lo que tiene menor densidad se ve más negro. Te acuestan la tomografía dura más o menos 15 minutos y el resonador son unos 30-45 minutos.
La diferencia es que en la resonancia puedes sacar cortes sagitales y en la tomografía no sacas cortes sagitales. Bueno, se ve en blanco y negro, está la persona acostada. Si es cerebral, obviamente tenés que quedarte lo más quieto posible porque hay estructuras cerebrales que son milimétricas, entonces tenés que estar lo más quietito, te ponen una cinta que te engancha a la camilla y después, para el que quiere y se lo aguanta, te ponen unos auriculares con música. No sé si alguien alguna vez hizo una tomografía o una resonancia de cerebro. Yo la resonancia me dio una claustrofobia tremenda. Oh, sí, sí, les iba a decir eso. Te Puede da como llegar un a botón, generar un una pánico. claustrofobia bastante fea. ¿Cómo? ¿Quedás Te como dan un? como un botón, a mí me dieron un botón por si querías tocarlo, si no Sí, a mí aguantaba. también. Era horrible. Sí, sí. Acá, claro, acá por lo general hay un espejito, entonces vos de acá, dependiendo el lugar, ¿no? Vos podés ver, por ejemplo, el que te está haciendo el estudio, como para quedarte más tranquila que está ahí alguien dando vuelta. Podés hacer señas con la mano o apretar un botoncito si te da claustrofobia, porque este es un aparatito que cuando te meten ahí, por ahí este no se nota tanto, pero algunos son más profundos. Te genera esa claustrofobia, porque aparte te atan la cabeza, a su vez te ponen como unas goma espumas acá a los costados y te ponen los auriculares con la música a todo lo que da, porque el resonador hace como una especie de ruido como de lavarropa, como chuchum, 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 así todo el tiempo, chuchum, chuchum. Y todo, vieron que hay como, acá hay una aureola. Bueno, acá suena, es como un rulemán, así para explicarles, no es así, ¿no? Que va rotando, va rodando y va sacando las imágenes. Entonces vos escuchás esa voltereta que hace ese ruidito, ¿no? Y sí, te puede generar claustrofobia. La mayoría lo espera, pero bueno, te hacen salir un ratito, esperar, suponete, bueno, prueban de nuevo y así hasta que se animan, ¿bien? Por lo general te tapan porque estas máquinas funcionan las 24 horas. Entonces imagínense el calor que puede llegar a generar esa máquina. Entonces, estos lugares están todo el tiempo calefaccionados, pero con baja calefacción, están refrigerados, perdón. Por eso es que te tapan, porque suele hacer frío. Ven, acá está con una cobijita, una mantita. Porque el lugar en sí está refrigerado para enfriar las máquinas, que están las 24 horas. Se te pueden dar un turno a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Funcionan las 24 horas. Bueno, esta es una resonancia. ¿Ven? Recuerden que siempre lo que tiene mayor consistencia se va a ver más blanco y lo que tiene menor densidad se ve más oscuro. Bueno, acá están los globos oculares que se ven así medios negritos porque tienen poca densidad. Acá se va mirando. ¿Este es un corte de qué tipo? Transversal. Horizontal. Horizontal. Horizontal, muy bien. Es un corte horizontal. Bueno, ¿qué vieron acá? Cuando empiezan a mirar, fin, una masa de alta densidad. Esto es muy probable sea un tumor. Bien, si ustedes se fijan, por lo general, el tumor cuando empieza a crecer empuja. Ya imagínense que el cerebro está reapretado dentro del cráneo. Imagínense si crece algo. ¿Bien? Todo lo que está dentro es como nos pasaría a nosotros si estuviésemos literalmente en un lugar que hay poco espacio, empezamos a correr las cosas del lugar. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro. Se empiezan a correr los ventrículos, ¿ven? Y esto que está acá se llama línea media. Acá hay una línea, se corre. Acá no se ve bien porque no es un tumor que lo haya corrido, ¿no? Del todo. Pero a veces esta línea está corrida para hacia un lado. Todo venía bien, 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 hasta que ¡pum!, llegan acá. ¿Ven? Ahí se ve con mayor densidad. Bueno, acá entonces se dice, es un paciente masculino de 47 años de edad que presenta historia de 6 meses de cefalea intermitente y problemas visuales. ¿Por qué les parece que tiene problemas visuales? ¿Por el tumor que le encontraron o el pseudotumor que le encontraron o no? Claro, sí. ¿Y dónde estaba?
Porque puede estar en En el lóbulo que... occipital. Claro. En el En lóbulo el lóbulo occipital. occipital. Claro, tal cual, como está ubicado en el lóbulo occipital, clásico, el paciente viene y te dice que tiene dificultades en la vista. Ojo, a veces los pacientes con diabetes también pueden tener dificultades en la vista, pero no es o sea, se va a presentar distinto el paciente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenía dolor de cabeza? Evidentemente, porque estaba comprimido, o sea, ya de por sí, como siempre le digo, está medio apretado. Si vos le metés algo que lo empuja, ¿sí? Está más comprimido, está más apretado, y entonces le generaba dolores de cabeza, pobre. El paciente acude al médico cuando desarrolla problemas para hablar. ¿Qué pasa? Si bien el occipital no está encargado del habla, como el tumor empezó a empujar otras estructuras, no funcionan bien. Entonces dice, se realizó una tomografía axial computarizada que mostró una masa de 6 centímetros de diámetro en contacto con la dura madre. ¿Bien? Ven que está ahí bien hacia afuera el tumor. Esto, dentro de todo, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la cirugía es re fácil, o sea, es dentro de todo sencilla, que quiero decir, abren ahí el cráneo y lo encuentran enseguida. ¿Bien? Distinto fuese si el tumor estuviese más al centro. Hay veces que no se puede operar. ¿Bien? Pero al estar sobre la dura madre, que es la primera capa, o sea, ni bien cortan el cráneo, se lo encuentran. Esa es una cirugía dentro de todo, o sea, buena, con buen pronóstico, porque no, primero, que se puede operar, que es una gran noticia, y otra que no está en el centro del cerebro, que es tan difícil llegar, o a veces no se puede directamente. Pero ponele, profe, Bueno, estaría se en riesgo. asociaba a edema. Perdón, ¿cómo? ¿Que estaría en riesgo la vista del paciente? Y sí, y otras funciones cerebrales, y aparte si sigue creciendo, más dolores de cabeza va a tener y otros síntomas. Algunas personas, por ejemplo, vomitan continuamente, tienen otras, o no pueden hacer equilibrio, por ejemplo, o mantener la marcha, entonces después te trae otras complicaciones, sí, sí. Bueno, se asociaba a edema. Edema es un conjunto de líquido. La hemorragia es un conjunto de sangre, ¿bien? El edema, si ustedes leen, es líquido. Se asociaba a edema y desplazaba las estructuras vecinas hacia la derecha, ¿ven? El tumor empezó a crecer y los empujó. Se le retiró el tumor y el postoperatorio fue satisfactorio y el paciente de alta no presentaba ya déficit neurológico. Se sacó el tumor y el cerebro volvió a su lugar y funciona todo fantástico. Por lo general, los tumores de occipital no son... Es más, hay gente que si es muy chiquitito, por lo general no crecen, entonces se le deja, por ejemplo. No todos se animan a la neurocirugía, entonces ese tipo de tumor a veces no se opera, si no le trae ningún malestar, ¿no? Porque a veces por otra cosa se le encuentra, no sé, están buscando alguna otra cuestión, que le hacen una tomografía, no sé, para un preocupacional, supongan así, y lo encuentran. Si nunca le hizo síntoma y no le molesta y es chiquitito, a veces no se hace la cirugía. Otras veces sí, en este caso sí porque le traía mucho malestar. Bueno, acá tenemos otro tumor. Miren, este es un corte de qué tipo, este que estamos viendo acá. Coronal. Coronal. Coronal, fantástico. Bueno, esta imagen de acá, cuando ustedes ven un corte coronal de este estilo, siempre se le dice que es como, van a ver como la carita de un osito, ¿sí? ¿La ven? Acá hay un ojito, otro ojito, el hocico y la boca, ¿sí? Están como los mofletes. Bueno, acá van a ver como un osito. Si el osito tiene el ojo así como lo estamos viendo acá, medio, para un lado medio cerrado, algo no anda bien, ¿sí? ¿Qué significa? Que los ventrículos están siendo aplastados por algo. En este caso es por un tumor, miren qué grande, que está ubicado sobre qué lóbulo. Parietal. Parietal. Muy bien. Bueno, entonces este paciente, así como en el anterior, que estaba ubicado
en el occipital. Si el paciente venía a la sala y les decía, tengo problemas de la vista, ustedes seguramente inmediatamente iban a pensar en el occipital, ¿bien? Cuando un paciente tiene lesionado o un tumor parietal, por lo general tienen dificultades en la atención y en todo lo que es sensorial. Este es bastante grande. La buena noticia, entre comillas, es que como está bien, ahí ven sobre la dura madre, se puede sacar fácil, ¿bien? Este tumor. Después los tumores tienen distintos tipos, hay algunos que están con bordes lisos o infiltrados, otros, y entonces algunos se pueden operar y otros no. O sea, que a veces, por lo general los de borde liso son benignos, y los que tienen el borde como sin límites definidos suele ser maligno. En este caso, el tratamiento es, por ejemplo, la cirugía, ¿bien? Pero en otros casos, cuando no se puede, se hace quimioterapia o para reforzar o radioterapia. Porque no siempre se pueden operar. Bueno, esta es una resonancia magnética, ven la calidad de la resonancia magnética, es mucho más superior que la de una tomografía, y aparte, como les decía, la resonancia magnética permite un corte ¿de qué tipo? Que no la tomografía. Este es un tipo de corte sagital. Este tipo de estudio, que aparte es mucho más modernoso que la tomografía, permite un tipo de corte sagital. Muy bien. Que vemos todo esto así. Miren, acá perfecto, hasta se le ve el ojito al paciente. La nariz, bien, cuerpo calloso. Acá esto que está acá, esta panza, como dijimos que se llama, ahí está. Protuberancia. La protuberancia, muy bien. Acá está el bulbo y acá baja la médula. Y si le agregamos acá, esta partecita de acá, que tiene que ver el tálamo, acá ya todo esto es tronco encefálico. Bien. Y esto, a ver, ¿dónde está? Estaba buscando el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está acá. Bueno. Bueno, esto que les decía hoy. ¿Cómo detectar las zonas más activas del cerebro? Bueno, ahora pasamos a las funcionales, a hacer un repaso. Dijimos, estas son las anatómicas, se ven en blanco y negro. Las funcionales se ven de a colores. Según la cantidad de consumo de glucosa y oxígeno, varía el color. Cuanto más glucosa, o sea, más estemos usando esa función cerebral, más rojo se va a ver en la neuroimagen. A ver si le pongo acá. Hay un dibujito. ¿Ven? Lo que está más apagado en esta persona se va a ver en estos colores. Violeta, azul, celeste. ¿Bien? A medida que consuma más glucosa, va a ir variando el color. Bueno, acá este paciente, acá está en estado de reposo, supónganse que esté con los ojos cerrados, acostado. Bueno, por eso está todo verde y celestito. En esta otra imagen, al paciente se le pide que cierre y abra el puño derecho. Por eso es que se enciende parte del frontal, ven que acá está anaranjado, rojito, izquierdo, porque recuerden que todo lo que hagamos con el lado derecho del cuerpo lo maneja el hemisferio izquierdo. Vieron que es cruzado. Y todo lo que hagamos con el lado izquierdo del cuerpo lo maneja el hemisferio derecho. Es cruzada la información. Bueno, yo acá lo que sospecho es que el paciente estaba mirando lo que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Si ustedes ven esta neuroimagen. Porque el lóbulo occipital también tiene color. Bien, fantástico, porque también está activado el lóbulo occipital. Entonces, seguramente el paciente estaba con los ojos abiertos. Y acá, con los ojos cerrados. Y no estaba escuchando a nadie, por ejemplo. No hay actividad. En cambio acá, se ve que estaba con alguien, lo estaba mirando, y estaba, como ven ahí está marcadito en rojo acá, abriendo y cerrando, que era puño derecho. Yo ahora, si me hicieran una neuroimagen de estas, se vería igual. La resonancia de este estilo. Magnética funcional, ¿eh? La anterior que vimos acá es la resonancia magnética llana. Esta es la resonancia magnética funcional, que es a colores. ¿Por qué se hace esto? Porque quizás, vamos a suponer mi reloj, ¿no? Mi reloj, anatómicamente, si a mí me hicieran una tomografía de mi reloj, se ve perfecto. Pero ahora, si yo miro la hora
y me dice que son las 7 de la tarde, no está funcionando bien. Entonces, por eso hay dos tipos de neuroimágenes. Una que te dice cómo está la estructura y otra que te dice cómo está funcionando. No hace falta pedir las dos cosas. Dependiendo del caso, se pide o funcional o anatómica. Estas serían así a grandes rasgos las funcionales que marcan el consumo de glucosa. ¿Bien? Se utilizan para diagnosticar demencias, ¿sí? Como la enfermedad de Alzheimer, para la enfermedad de Parkinson, la enfermedad o demencia de Huntington, para epilepsia se utiliza la funcional, para cualquier tipo de trastorno cerebral, para tomografía, para ACV, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con lo neurológico, se envían a hacer, si es que hace falta, neuroimágenes. Lo que tiene para evaluar la epilepsia, que se utilizan unas sopapitas que se ponen así en la cabeza del paciente, que se llama electroencefalograma. Eso se conecta a una máquina y hace unos dibujitos, por ahí lo han visto en algún papel, que tiene así como el electrocardiograma, que hace ondas, ¿sí? Que suben y bajan. ¿Bien? Bueno, el electrocardiograma lo que hace es mostrarte cómo funciona eléctricamente el cerebro. Y sirve para, entre otras cosas, diagnosticar la epilepsia. ¿Sí? En ese, ¿por qué te hacen irte, ponerle con una vigilia de muchas horas sin dormir? Y porque por ahí, no sé por qué te lo piden, pero por ahí depende para lo que te estén evaluando. Porque, por ejemplo, algunos pacientes que tienen trastorno del sueño, te piden que no duermas, estar en vigilia un montón de horas para que te duermas en el lugar donde vas y te hacen el electroencefalograma dormida. Ah, yo me dormí, claro. ¿A vos? Sí, ¿Vos pero tenías para evaluarte por trastorno de sueño? No, yo tuve un ACV isquémico y me evaluaron de esa manera. Ah. Ponele físico y me dormí en el momento porque tenía mucho sueño. Claro, sí, entiendo. Vos sabés que acá donde yo trabajo, bueno, y en el hospital también es el mismo, la persona, o sea, donde yo estoy ahora trabajando, hacen electroencefalograma. Y le puedo preguntar, porque yo tengo entendido que te piden la vigilia para cuando es, por ejemplo, trastorno del sueño, que también es re difícil porque tenés que ir a un consultorio y quedarte dormido ahí. No sé. A mí me era costaría. en su momento cuando bueno, no sabían si no qué te era. dormís. Después me hicieron esa resonancia y cuando descubrieron los 3 focos isquémicos ya está, supieron que era el ACVS. Pero en su momento cuando no sabían, me hicieron ir sin dormir un montón de tiempo y me hacían eso, abrir los ojos, cerrar los ojos y por ahí me tuvieron con los ojos cerrados un par de minutos y me dormí. Claro. Porque lo que querrían era que en algún momento te durmieras, claro, para ver cómo funciona tu cerebro durmiendo, porque tiene también un patrón esperable de ondas cerebrales cuando dormimos, distinto al de vigilia. Vos en tu caso, vos si querés me lo contestás, si no, no estás obligada. ¿Vos te diste cuenta que algo raro te estaba pasando? ¿O cómo te diste cuenta que estabas teniendo que tuviste una cerebro? Sí, me quedé ciega de un ojo, o sea, tenía la mitad de la visión y me trababa al hablar, no podía hablar. Y mucho dolor de cabeza, mucho intenso. Me quedé sin hablar, mucho, me trababa al hablar, no podía hablar y me llevaron y sí, 3 focos isquémicos tengo, sí. Pero ese, como decías vos, algo me parece que es algo, un problema en la sangre, me parece, que me ocasiona coágulos y se me fue uno de la cabeza. Claro. ¿Se te hizo como una trombosis, puede ser? Claro, trombofilia, sí. Claro. Ah, claro, sí, De hecho, estoy en el municipal. Claro, porque los ACVS... ¿Te está atendiendo? La doctora Regina. Regina. Qué raro, porque en neurología están Esgrili, bueno, no importa, pero el que te hizo entonces el electroencefalograma, porque es el único que lo hace, es un hombre que Hermida, de apellido. Roller. No, pero yo me lo hice en otro lado igual. Ese. Bueno, no, entonces no fue.
Pero, claro, porque los ACV se dividen en dos tipos, hemorrágicos o isquémicos. El hemorrágico es cuando una partecita de la venita se rompe y sale la sangre para afuera, ¿bien? Por eso se llama hemorrágico. Y el isquémico es cuando la vena está perfecta, pero algo quizás pasa dentro de la arteria, perdón, de la vena, que la tapa, por ejemplo. En este caso, lo que dice la compañera es que se le generó un trombo. Entonces genera una trombosis. Es un tipo de ACV, entonces isquémico, de tipo trombótico sería. También pueden ser burbujas de aire, ¿sí? Se frena por algo, puede ser colesterol, ¿sí? Puede ser alguna bolita de grasa, ¿sí? De colesterol o triglicérido. Se puede taponar por los desechos que tiene el cigarrillo. Pero bueno, en este caso la compañía tiene un problema en la sangre que se lo generó. Y entonces me decías que quedaste ciega de un ojo, me decías no veías la visión. Claro, tenía Y dolor de cabeza. la visión y mucha, o sea, era mucha, no tenía, por ejemplo, no me ubicaba en tiempo y espacio, estaba muy en otra, o sea, como que caminaba pero no sabía dónde caminaba. ¿No? Re feo, Claro. horrible. Ahí te das cuenta entonces, esto que hablábamos hoy del estado de obnubilación. Es Sí, como si eso. estuvieses casi como borracha, ¿sí? Pero Claro, no estabas borracha. sí, sí, Claro, exactamente. el estado de conciencia de obnubilación, sí. Claro. ¿Y fuiste enseguida a consultar? ¿Ni bien te sentiste mal? Sí, porque yo justo estaba tratando de hablar con una amiga y cuando me llamó yo no podía hablar y se dio cuenta porque le había dicho que estaba ciega de un ojo y la mamá es enfermera y enseguida me llevaron para Bahía. Yo soy de Cabildo, me llevaron enseguida para Bahía. Ah, mira, mi familia es de Cabildo también. Claro, y fuiste enseguida. Es esencial ir rapidísimo. De última, si no era nada, bueno, no pasa, ya está. Pero en estos casos es preferible ir rápido. ¿Y te acordás dónde estaban esos foquitos, esos focos isquémicos? ¿En qué lóbulos? Tengo, o sea, tengo la resonancia y todo. Lo dice así porque yo quería preguntar si eso sigue afectando. Por ejemplo, la resonancia dice que hay al menos 3 imágenes focales de alta señal que afecta a la sustancia blanca del hemisferio izquierdo. Y ahí después dice que la mayor se ubica a nivel subcortical, frontal, así. No especifica. Pero no sé si bien, sigue bien. afectando. Bueno, ahí en la frontal. Claro. En la frontal, por eso tuviste esa dificultad para la producción del habla. Por ahí, ahora que estás viendo estos temas, por ahí en el informe encontrás también que tuviste alguna cuestión occipital, porque si te pasó lo de la vista, es muy probable que haya sido uno de esas isquemias, haya sido occipital y frontal, por lo que vos me decís. Claro. Bien. Bueno, gracias por contarnos, Victoria, porque digamos, esto no es algo que estamos leyendo del libro, sino que es un relato tuyo de algo que te pasó en serio. Sí, de hecho me Y ha quedó... sido muy doloroso y bueno. No, de hecho, las dificultades para hablar, eso me cuesta, por ahí me trago. No sé si sigue afectando eso o no, pero sí. Claro. Hablar. ¿Hiciste algún tipo de rehabilitación con alguna neuropsicóloga, por ejemplo, o no te hizo falta? No, porque todavía estamos buscando la causa, recién ahora la encontramos y ahora recién vamos a ver qué hacemos. Claro, creo que tenés que darte, la trombofilia. ¿Me dijiste que era una trombofilia? Sí. Se inyectan algo que va a la panza, me parece. O sea, hay un tratamiento que están armando toda una movida para que las obras sociales lo cubran también porque es muy caro. Supuestamente, yo no sé de números. Para que se lo considere una enfermedad como, por ejemplo, la diabetes, que tenés que inyectarte insulina, bueno, en este caso, el tratamiento de la trombofilia, que esté cubierto por todas las obras sociales. Claro. Ojalá que así sea. Bueno, todo esto que vos estás haciendo, por ejemplo, estudiar, en gran medida va seguramente a cubrir esa lesión que vos tuviste cerebral. Claro. Esto va a sonar un poquito feo, o no, o burdo, pero por ejemplo, yo tomé clases con una neuropsicóloga mexicana, me hiciste acordar,
y ella decía que era como, por ejemplo, si en un patio se levanta un poquito como de césped, ¿sí? Y queda como si se viese la tierra, así el fondo. Bueno, si vos seguís regando alrededor y lo nutrís y le implantás nuevas semillas, que es esto que estás haciendo vos, va a volver a crecer, o el mismo césped que está alrededor va a ir cubriendo ese hueco. Por ahí suena un poco burdo, sí, no quiero ser irrespetuosa, pero No, para no, no. darte esperanza en relación a la pregunta, dicen que ella lo explicó así, que era como si fuese todo un patio de césped y por alguna razón falta un pedacito de césped. Bueno, el mismo césped puede tender a cerrar el agujero Claro. y nace nuevo césped. En este caso sería como una conexión sináptica. Entonces, vos no sufrís el daño. Claro, de hecho, leo mucho yo y eso para ver si la memoria, o sea, la tengo bien, pero la memoria, por ejemplo, no tengo problemas de memoria a largo plazo ni corto plazo, pero sí que generalmente puede llegar a pasar en cualquier persona que no tuvo esto, pero que te olvidas lo que estás diciendo, pero ponele yo el sábado, fui a comer con una amiga y capaz que en 2 horas me olvido 10 veces lo que estoy diciendo y me lo tienen que traer otra vez para que yo pueda llegar a decir lo que quería decir. O las palabras, por ejemplo, hay palabras que no me acuerdo y me tenés que decir especialmente, yo después me acuerdo y sigo. Pero son pequeñas cosas así que me doy cuenta. Claro. Antes jamás me pasaba. Pero sí, esas pequeñas cosas que me doy cuenta. Claro, pero a medida que vos hables y lo practiques y lo rehabilites de alguna manera, lo vas a volver a incorporar seguramente. Sí, yo calculo que sí. Tiene que ver con el Aparte lenguaje, yo porque aparte por ahí no te acordás, no sé, pelota, pero si yo te digo empieza con P y sigue con pelo, No, aparte y a vos te yo sale seguro la palabra te doy pelota. la referencia, capaz que no me acuerdo lo que es una cama, yo te digo dónde nos acostamos, te digo yo. Cama, claro, eso te digo yo. Así, esas cosas, ponele. Sí, y ahí te sale, claro. Entiendo. Claro. Bueno, eso es algo dentro de todo bueno, tenés una dificultad para evocarlo, para traerlo, pero si te dan una pista, vos lo tenés guardado, que eso es lo importante. Sí, Lo eso tenés. sí. Lo que pasa por ahí te lleva un tiempo o una estrategia, o sea, un rebusque para llegar. Sí, olvídame que estoy hablando, pero después cuando me decís, me estabas contando esto, yo enseguida me acuerdo. Enseguida. Arrancás, claro. Sí. Bien. Bueno, gracias, Victoria, por lo que comentaste. No, gracias a vos, profe. Bien, bueno, chicos, no se vayan, ¿eh? Ya terminamos la primera unidad, por eso corté de compartir la cámara, pero lo que vamos a hacer es les voy a tomar asistencia, ¿sí? Ya después se pueden ir, ¿sí? Porque ya terminamos la unidad 1, seguiríamos el viernes. Bueno, Agüero está. Sí, Valentina. presente. Buenísimo. Una vez que les toman asistencia, el que quiere ya se puede ir, ¿sí? Porque